clases. Yo ahorita voy a iniciar las clases de derecho procesal, pero sí quisiera que ustedes pudieran comentarme a grosso modo si se recuerdan del derecho sustantivo, que quieren que hagamos un repaso de un par de clases o de una clase que podría ser hoy, los elementos clave, los elementos básicos, ¿ya? Y específicamente para entrar a la cátedra el día jueves, porque en el derecho procesal, ojo, yo a veces miro a la pantalla, pero tengo que ver a la cámara, yo sé, esto me ha costado siempre a mí. Entonces, si miro a la pantalla, no es que no los esté viendo, sino los estoy viendo a todos. Yo asumo que por la plática que vamos a tener, ya ustedes tienen el conocimiento de los principios generales o los principios básicos del derecho de trabajo. Entonces, ya que ustedes manejan todo el derecho procesal, perdón, todo el derecho sustantivo del trabajo, y yo me voy a dedicar a ver todo el derecho procesal. Si conocen ustedes eso, si se recuerdan de eso, jóvenes, por favor. Yo les quisiera dar la mayor transparencia, la mayor confianza para que ustedes me digan si se recuerdan de todo eso o si hacemos un repaso de por lo menos una clase del día de hoy, que no va a ser tan grande, pero si saben ustedes los principios del trabajo, patrón o trabajador, la relación laboral, qué es la subordinación. ¿Saben ustedes qué es la subordinación laboral? ¿A qué se le denomina subordinación laboral? Recuérdense que la clase tiene que ser participativa. Yo sí voy viendo todo eso. Hola, Agner, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Para mí, en lo personal, quizás sí los hayamos visto, pero me gustaría que mejor el día de hoy sea como un repaso para refrescar un poco la memoria del derecho sustantivo, ¿verdad? Okay, muchas gracias. Aquí vamos a ser democráticos, jóvenes. ¿Están de acuerdo ustedes que la clase de hoy la demos como un repaso? A los que pues ya lo saben me pueden apoyar, pero para los que necesitamos recordar, ustedes lo consideran. ¿Hacemos un repaso o le entramos de lleno a la primer cátedra del derecho procesal del trabajo? Sí, hacemos un repaso. Repaso, Lick. Gracias. Bueno, entonces la clase del día de hoy pues va a ser bastante sencilla. Permítanme. Bueno, agradezco yo a la licenciada Astrid González que por naturaleza los hombres eh, no me dejarán mentir, hay algunas excepciones, somos muy pocos dados al tema didáctico. Entonces ahí las mujeres yo siempre les doy su mérito porque son dedicadas y todo, no todos los hombres, lo aclaro. Pero al final la licenciada Astrid González pues nos comparte unas diapositivas que ella realizó y que las trabajamos. En sí, estimados jóvenes, el derecho de trabajo. Vamos a empezar con la clase. Con toda confianza, con temor a equivocarnos o sin temor a equivocarnos. ¿Qué es el derecho de trabajo para ustedes? Alguien, ¿qué creen con sus palabras? Aquí no tengas miedo porque aquí no estamos en el privado. ¿Qué es el derecho de trabajo para ustedes? Adelante. Derecho a poder laborar. Okay. Licenciado, sería como el conjunto de normas que regula la relación entre patrono y trabajador. Ok. ¿Alguien más, por favor? Contéstenme. A mí me gusta. Es un derecho, licenciado, que tenemos las personas y que nos lo garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho al trabajo. Ok. ¿Alguien más, por favor? Es el conjunto de normas jurídicas y principios de derecho público que regulan la relación entre patrono y trabajador. Ok, Norelki, vamos a tomar parte de lo que usted acaba de decir. Es el conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué creen ustedes que es el conjunto de normas jurídicas? Todos, porque está regulado en la ley, licenciado. Ok. De derecho público. ¿Por qué creen ustedes que es de derecho público? ¿Qué joder este link van a decir? Pero
quiero que ustedes, por favor, vayamos desarrollando esa parte de nosotros. Adelante, Agner. Tal vez puede ser de derecho público porque está abiertamente a todas las personas, licenciado. Ok, ¿alguien más? Carla, adelante. Prevalece el interés social. Ok, adelante, Cristal Michelle, por favor. Porque todos pueden tener acceso ahí. Ok, Brian. También porque el Estado interviene en el tema laboral. Vámonos cuando ya ustedes estén estudiando. Adelante, Laura, por favor. Lic puede ser porque es el bienestar común de un trabajador. Ok, muchas gracias. Si yo le dijera a Laura Michelle Or, dice aquí, no sé si es Or o Ortiz, porque hay apellido Or. Si yo le dije trabajemos 7 días a la semana y solo descansemos, o nos va 6 días a la semana, nos van a dar un descanso de un día y nos van a pagar 500 quetzales diarios, mensuales, perdón. ¿Se iría Laura conmigo a trabajar? No, Lic. Por 500 mensuales. No, Lic, porque no es lo reglamentado. Ok, ¿por qué no es, cómo así no es lo reglamentado? Porque creo que el salario es acorde al salario mínimo. Entonces, según el salario base ahorita, creo que son 2,994, creo, Lic. Ahí quiero llegar. ¿Ustedes qué creen que fue primero? ¿El derecho individual o el derecho colectivo? ¿Qué creen ustedes que nació primero? ¿El derecho individual o el derecho colectivo del trabajo? Pienso que el derecho individual, licenciado, ¿o estoy equivocado? Ok, no, por eso aquí vamos a aprender. ¿Alguien más, por favor? Aquí vamos a ir rompiendo el hielo, compañeros. ¿Qué creen ustedes que nació primero? Adelante, Alan. Bueno, en la gens era comunitario, pero cuando evoluciona la sociedad empieza a ser ya más individual y a eso llegamos ya a las etapas de esclavismo y toda la evolución del ser humano. Entonces, para mí fue primero comunitario. ¿Nació primero el derecho? El derecho colectivo, sí. Usted es el ingeniero, ¿verdad? Ya me recordé. Sí. Sí, en efecto. Vean, ¿por qué les hice estas preguntas? Recordémonos que si nos retrotraemos un poco a la historia, estamos hablando del feudalismo, del neoliberalismo, hablemos específicamente de los reyes de la corona. Las personas que le servían a ellos eran catalogados. ¿Cómo? Qué aburrido, que vamos a hablar del feudalismo de la corona, pero es importante que lo hablemos. Y los plebeyos o los siervos o los sirvientes, como se le denominaba. Gracias, Michelle. ¿Ustedes creen que eran considerados como cosas o como seres humanos? Cosas. Como cosas. Exactamente. Objetos, cosas. Entonces, si uno venía, ahí les voy a rogar yo, por favor, que empecemos a leer sobre la Revolución Industrial, o empecemos a ver. ¿Han escuchado ustedes de los mártires de Chicago de 1881, por qué se celebra el 1 de mayo, todo eso? Okay. Sí. Sí, licenciado. Entonces, si no, ahí lo vamos a estudiar. Pero el derecho de trabajo como tal surge desde el momento en que ya vemos un poco a través de la revolución industrial, cuando ya pues obviamente se da todo el tema de las industrias y las personas, trayendo ese ejemplo del feudalismo, que de una u otra manera eran catalogadas como cosas, no como personas. No estoy hablando de temas religiosos, ojo, estoy hablando de la doctrina. Pero aquí en Guatemala celebramos el Black Friday. ¿Saben ustedes cuál es el origen del Black Friday? No. ¿No? Adelante, Kimberly. Muy buena tarde. Por la venta de los esclavos. ¿Qué manda? Por la venta de los esclavos. Por la venta o el intercambio de los esclavos. Es decir,
salían al mercado y si, por ejemplo, yo era esclavo de Carla Hernández, que la veo ahí pensativa, iba a Carla, ya le caía mal, ella esperaba cierta fecha porque ya me podía a mí intercambiar o me podía vender. Entonces, los trabajadores o las personas que servían eran catalogadas como objetos y como cosas, pues, y de esa cuenta es que se vino trabajando ese patrón siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y a cuando empezó 1870 y algo de la Revolución Industrial, ya empezamos a ver específicamente que eran tanta la exigencia que se les pedía a las personas, ya, que de una u otra manera se agruparon y dijeron, nosotros ya no damos más. Para efectos laborales, ustedes se han preguntado por qué, no sé si han escuchado que en laboral, nosotros los que nos dedicamos al derecho de trabajo, decimos que el día es de 24 horas y está dividido en 3 espacios de 8 horas. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Bueno, se los voy a decir. Porque cuando surgió todo el derecho de trabajo se dio una clasificación y se dice, bueno, el día tiene 24 horas y lo vamos a partir en 3. 24 dividido 3 son 8. De esa cuenta quedan 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para recreación. ¿Ya? Por eso es que al final, a ver, el psicólogo, se me fue el licenciado, ¿cuánto psicológicamente en qué nos afecta si nosotros no dormimos bien 8 o 7 horas o 6 horas? Más que un factor psicológico, es un factor biológico, licenciado, porque nos repercute en todo. Sistema nervioso, nos repercute en el ámbito psicológico, emocionalmente nos daña porque nos vemos malhumorados. Exacto. Sí, hay un factor social que se ve involucrado aquí en el que repercute el daño emocional y nos crea conflicto entre la sociedad. Así es. Imagínense ustedes que ustedes tuvieron una mala noche ayer porque no pudieron dormir y hoy se metieron a recibir la clase porque ni modo hay que hacerlo y viene este ingrato a preguntarles y hacerlos hablar cómo se ponen ustedes. Y eso es lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos trabajar más a las personas, obviamente lo acaba de decir el licenciado, o sea, él es experto, más que un tema psicológico, es un tema biológico. No sé si ustedes han visto que se han quedado dormidas las personas, que se han dado los accidentes laborales, es por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dijo, no, por favor, vamos, y por eso fue los mártires de Chicago, los hacían trabajar 20, 21 horas. Eso lo pueden leer ustedes en la historia y obviamente tenían unas jornadas de trabajo extensas y a raíz de la quema de todas esas personas fue en donde recordémonos que tomó relevancia y intervino cuando se creó la OIT en 1900 ya. Ahí se dio específicamente, ya vino la Declaración de Filadelfia. ¿Se recuerdan? ¿Ustedes han leído la Declaración de Filadelfia? No, bueno, les voy a suplicar que la leamos. Aquí ustedes van a salir listos solo para irse a someterse al privado en un par de años. Entonces, de esa cuenta en la Declaración de Filadelfia, lo que se constituye es que todos los seres humanos tenemos derechos al solo hecho de ser personas como tal. Y ya interviene la Organización Internacional del Trabajo, ya se crea el convenio 1, el convenio 2, el convenio 3, el convenio de trabajo forzoso, es decir, se prohíbe la esclavitud. Les estoy resumiendo en 15 minutos todo lo que ha pasado. Eso yo los invito a que lo puedan leer, por favor. De esa cuenta es que en la Declaración de Filadelfia y ya venimos específicamente a hablar, gracias, de la Convención Americana, que ya lo vamos a hablar un poquito en su origen, es que después de esta agrupación que se dio, se empezaron a cimentar las bases para poder echar a andar un derecho del trabajo efectivo. Pero el derecho de trabajo surge a raíz de la agrupación de trabajadores, es decir, a raíz del derecho colectivo. Porque
con la presión que se tuvo contra los patronos, se crearon normas, se crearon parámetros que iban a aplicar de manera individual. Gracias a esa actividad que se dio de manera colectiva es que nosotros ahora podemos decir, no sé quién lo dijo, se me fue el nombre, que no, apellido Ortiz, no sé, que no se iría a trabajar conjuntamente conmigo por 500 quetzales al mes. Claro, y ahí entramos al segundo aspecto que interviene el Estado. Cuando la Organización Internacional del Trabajo, yo les voy a compartir a ustedes al finalizar la clase la constitución de la OIT. Y para el que lo quiera leer, pues cordialmente invitado, porque así vamos a entender un poco sobre el derecho de trabajo. De esa cuenta, ustedes han escuchado o les enseñaron en derecho del trabajo 1 y 2 que en la OIT se trabaja de manera tripartita. ¿Saben ustedes qué es el tripartismo? Muchachos, háblenme con toda confianza. ¿No? ¿Sí? ¿Mazo? No, licenciado. No, licenciado, si nos lo explica, por favor. Ok, ingeniero. Bueno, en forma tripartita es que intervienen trabajadores, empleadores y Estado para fomentar las políticas de desarrollo del trabajo. Exacto, es decir, cuando un Estado, cuando un país, recordémonos que como país no podemos estar exento de las políticas internacionales, y cuando un país se suscribe al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que simplemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene la obligación de darle cumplimiento a los convenios internacionales. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, cuando nos referimos de manera tripartita, claro, es que interviene el sector empleador o sector patronal, sector trabajador, y por ahí lo dijeron ustedes porque es de derecho público. ¿Quién es el garante, ya, de establecer, y valga la redundancia, de garantizar que se cumplan las normas? El Estado de Guatemala. De esa cuenta es que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, si ustedes ya les voy a dar una pregunta de privado, yo lo primero que les pregunto en el privado es, hablemos un poco del tripartismo. ¿Qué es para usted el tripartismo? Y explíqueme cómo funciona el tripartismo en Guatemala. No nos lo han enseñado o nos ponemos muy nerviosos, pero de esa cuenta es que viene la segunda parte de la definición. A raíz de la aglomeración, a raíz de esa lucha que se dio, se constituyó ya el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que van a regular las relaciones obrero-patronales entre patronos y trabajadores. Pero ¿por qué creen ustedes que es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones? A ver, Miriam, Juan, si yo le pregunto a usted, si usted tiene principios, ¿qué me diría? Que sí, licenciado. ¿Y qué es un principio para usted? ¿Cómo usted puede definirme un principio? Son todas las buenas acciones de enseñanza. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es para ustedes un principio? ¿Son las bases en las que se fundamenta algo? Ok, ¿alguien más? Manuela, valores, creencias. Ok. Son reglas o normas. Exactamente, gracias Ingrid. Los principios son esas directrices, son esas normas que nos van a orientar para que nosotros tomemos cierta actitud, son los cimientos exactamente, para que nosotros tomemos cierta actitud. Si yo le digo a Ana Lucía Castillo, mire, estamos en un almacén y al final nada nos está viendo y hay un par de zapatos de hombres y un par de zapatos de mujeres, y yo le digo a usted, mire, no nos está viendo nadie, echémoslo al bolsón. ¿Qué mire usted, Ana Lucía? Que lógicamente no, porque no está bien visto y no es correcto. Pero son bonitos los zapatos. Sí, exacto, pero no es correcto, o sea, no es como algo que se deba hacer. Ya desde antes o desde que uno es pequeño le han dicho que el robar o el tomar cosas que no son de uno no está correcto. Okay. Ya uno
crece con esa como idea de que no lo debe de hacer. Y a eso tal vez se vuelve como un principio. No debo de hacer eso. Así es, porque los principios, gracias Ana Lucía, muy buena explicación. Ese principio que a usted le inculcaron, que no se puede tomar o hurtar, a usted la va a llevar a que usted tome cierta conducta. Una conducta buena o una conducta no tan buena. Va a depender cómo lo mire uno. Entonces, los principios van a regular, y ahí encontramos vamos a leer el cuarto considerando el Código de Trabajo, el principio de indubio pro operario, el principio de tutelaridad. ¿Se recuerdan de esos? El principio pro homine, el principio de indemnidad, el principio de superación de las garantías mínimas, el principio de realismo, ¿ya? O el principio de primacía de la realidad. ¿Sí se van ubicando esos? El principio de objetividad, el principio conciliatorio y sobre todo el principio de legalidad. Entonces, tenemos que el derecho de trabajo, porque cuando hablamos nosotros de derecho privado, y aquí la licenciada consignó la definición de que regula el Código Civil, cuando nosotros hablamos del derecho de trabajo, se establece que es la relación entre dos, ¿ya? Personas o dos personas, ya lo voy a explicar. Pero recordémonos que los habitantes de la República pueden hacer lo que la ley ya no les prohíbe, y los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Por ahí dijeron, Ana Lucía, creo que era, dijo, es de derecho público. ¿Por qué de derecho público? Porque si dejamos nosotros que se contrate una persona por 500 quetzales al mes, hay muy buenos patronos que no lo hacen, pero hay patronos que de una u otra manera, si no existiera tanta explotación laboral. Entonces, por eso es que el Estado debe de intervenir. Y de esa cuenta es que interviene el Estado a regularizar las relaciones o a verificar las relaciones. ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial por ahí, ley del organismo ejecutivo a la mano? Adelante, Brian. Yo la tengo aquí en la mano, licenciado. La ley del organismo ejecutivo. Sí. Leamos el artículo 40, por favor. Estos apunten los muchachos porque son tips de privados, ¿oyeron? Si les toca un loco como yo, les va a preguntar todo esto. Artículo 40, ¿verdad? Sí. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Literal A. Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupación del país. B. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores para prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad con la ley en la solución extrajudicial de estos y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con la ley. C. Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo. E. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los que estuvieran vigentes. F. Administrar descentralizadamente sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. G. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño y otros grupos vulnerables de trabajadores. H. Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación serán competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes. Y formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento
de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes de trabajo. Muchísimas gracias por la aportación, Brian. Entonces, al final, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el encargado de verificar, es decir, recordemos que el organismo ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, el país. Sin embargo, el Estado o el organismo ejecutivo va a delegar esa función en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿ya? De esa cuenta es que ustedes no deben de perder, por favor, de vista estos aspectos o detalles que les estoy trasladando, porque para que un país funcione de manera progresiva, se deben de respetar obviamente los derechos humanos. Los derechos humanos, muchos lo han mencionado como una utopía, pero al final sí tenemos todos derechos humanos. Por eso es que ya vamos a leer el artículo 46 de la Constitución. Pero ¿a dónde quiero llegar? Entonces, una vez que Guatemala ha sido parte o ha ratificado convenios internacionales, aquí les recomiendo, por favor, por si ustedes lo quieren leer, ya lo van a ver en Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, existe algo que se denomina la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados regula que ningún Estado parte puede invocar su normativa interna para no darle cumplimiento a la normativa externa. De esa cuenta es que Guatemala, cuando ratifica un convenio, tiene la obligación de hacerlo. Pero ya, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero decirles es que al Guatemala ser parte de un conglomerado de Naciones Unidas y el sistema interamericano, tiene la obligación de velar porque se cumplan específicamente esos derechos. Y recordémonos que tenemos un código de trabajo específico que data ya. ¿Se recuerdan ustedes cuándo fue publicado el Código de Trabajo? ¿Mazo? Entró en vigencia el 1 de mayo de 1947, ¿no? El primer Código de Trabajo, exactamente. Sí. En 1947, aquí ya nos vamos un poquito a la Revolución de 1944. Recordémonos que por la Revolución de 1944, pues obviamente ya fue cuando se dio todo lo relacionado a la promulgación del primer Código de Trabajo. El Código de Trabajo actual, recordémonos que fue promulgado a través del decreto 330. Existe confusión si es decreto 330 o 1441. Pero en realidad es decreto 330. ¿Por qué? Porque este fue promulgado el 29 de abril de 1961. Pero recordémonos que existió una modificación que le realizó varias adendas o varias reformas. Entonces fue el decreto 1441, pero el de 1947, que fue el decreto 330, es el que está vigente. Eso se lo van a preguntar a ustedes en el privado, ya en la carrera, pues ya ustedes decidirán si lo toman o no como doctrina. Pero ahí se forjó lo que denominamos el conglomerado o el sistema de relaciones laborales. Y ahí encontramos la primera definición de patrono, de trabajador, de intermediario, de representantes del patrono, de la sustitución patronal. Ya en 1961, pues obviamente ya se dio específicamente lo que conocemos como Reglamento Interior de Trabajo, lo que conocemos como el contrato colectivo, ya pues para los que, si Dios nos da la vida y el próximo semestre tienen la oportunidad de estar conmigo, ojalá regresen conmigo porque ya no libran cupo en otra jornada. Vamos a ver lo que denominamos como el sistema colectivo de trabajo, porque de esa cuenta ahí encontramos la definición de patrono trabajador. Pero existió una confusión, porque recordémonos que en Guatemala tenemos específicamente una cultura de poco cumplimiento, por no decir de no cumplimiento a la legislación. Y existía esa confusión de qué es un contrato de trabajo y qué es un contrato civil. Porque no sé si ustedes han escuchado que en el Estado contratan a muchas personas bajo el subgrupo 18. ¿Saben ustedes cuáles son los reglones presupuestarios que están actualmente en la administración pública?
¿No? Ahí les voy a compartir la guía para que la lean. Lo que pasó fue que, obviamente, yo admiro mucho al empresario, al buen empresario, y al malo, pues hay que instarlo a que cumpla con la ley. Pero el empresario es el que mes con mes está viendo, como decimos coloquialmente, cómo se truenan los dedos para poder llegar a fin de mes, para pues, vender su mercadería y pagar los salarios. Sin embargo, hay unas prácticas que se han dado tanto en la administración pública que lo empezó a implementar el área privada, en donde le decían, y ojo, eso es por asesoría de nosotros los abogados. ¿Qué artículo leímos el día viernes de la ley del organismo judicial? ¿Se recuerdan ustedes? Así es, Lisbeth. Artículo 202 de la ley del organismo judicial. Por si no se nos quedó, lo vuelvo a leer. Artículo 202 de la LOJ, como decimos. Responsabilidad. Los abogados son responsables por los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Entonces hubieron muchos abogados que empezaron a asesorar y decir, mire, si los contratamos bajo facturas, bajo de manera con un contrato técnico, pues de una u otra manera no va a tener una relación laboral. Pero aquí se recuerdan ustedes que el derecho de trabajo se basa en principios. Y ojo, eso fue una lucha que se tuvo tanto en el organismo judicial, que fue en donde se dio en estos procesos. Ya van a aprender ustedes que en un juicio ordinario laboral no se crean derechos. Se crean derechos a través de una norma ordinaria. Lo que hace un juicio ordinario laboral o lo que hace un juez es declarar un derecho. Es decir, a ustedes les va a asistir un derecho que ya está previamente establecido o creado en la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Existía una confusión en lo que era contrato de trabajo y lo que era un contrato de servicios técnicos. Entonces, aquí es donde venimos y entramos a lo que se denomina el contrato de trabajo. Se creó la ley, se creó la norma. ¿Qué es el derecho de trabajo? Es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que van a regular las relaciones obrero-patronales entre una persona denominada patrono y otra persona denominada trabajador con la intervención del Estado. Hay miles de definiciones, todas las definiciones son válidas. De esa cuenta es que, recordémonos que existe una ley, existen acuerdos. Guatemala empezó a implementar y a ratificar convenios internacionales. Ya más adelante ustedes, cuando Dios mediante, y si nos da tiempo aquí lo explicamos, y ustedes se gradúen, cursen una maestría, ya les van a explicar a ustedes lo que se denomina un control de convencionalidad, un control de constitucionalidad, la equiparación de las normas, pero tiene que existir una superación de las normas. Y Guatemala, al emitir o al promulgar la Constitución, estableció un artículo que regula que el derecho internacional va a tener preeminencia sobre el derecho interno. Alguien que me lea el artículo 46 de la Constitución, por favor. Adelante, Carla. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ok, gracias, Carla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Guatemala, al ratificar convenios internacionales en materia de Organización Internacional del Trabajo, debe de darle cumplimiento a esa norma. Un claro ejemplo. ¿Tienen su código de trabajo a la mano? Leamos, por favor, el artículo 150 del Código de Trabajo. La Inspección General de Trabajo
Sí, por favor. Lean. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno en los menores de 14 años, o en su caso para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: A, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se debe consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Gracias, Dulce. ¿Qué es lo que pasa? Recordémonos que el Código de Trabajo, ¿de cuándo dijimos que era? 1961. 1947, la reforma es 1961. Tuvo unas reformas en el año 2000, tuvo unas reformas en el año 2017, pero estos artículos no se reformaron. Entonces, aquí entra lo que denominamos el principio de indubio pro operario. ¿Se recuerdan ustedes de ese principio de indubio pro operario? ¿Es todo lo que favorezca al trabajador? Sí, vamos a hablarlo técnicamente. Son las condiciones o son las normas, pero está bien, está bien. Recordémonos que aquí van a aplicar dos principios. Se va a aplicar la norma más favorable y la condición más favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y ahí les voy a dejar la primera tarea para el que lo quiera hacer, porque aquí no obligamos a nadie, sino los instamos a que ustedes trabajen. Recordémonos que Guatemala ya ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1990. ¿Qué quiere decir esto? El convenio de la OIT 138 regula la edad mínima para que una persona pueda entrar a laborar. Es decir, estamos hablando de manera legal, porque en la realidad pasan otras cosas, máximo si vamos al occidente, oriente del país. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando que en el artículo 2, la edad mínima fijada para el cumplimiento, lo dispuesto en el artículo 1, ya no deberá ser inferior a la edad en la que se hace la obligación o todo en caso a 15 años. No obstante, las disposiciones del párrafo del artículo, el miembro cuya economía y medio de educación estén suficientemente desarrollados podrá previamente consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores una mínima de 14. La edad regulada para entrar a laborar, estamos hablando legalmente, son 15 años. ¿Ya? Claro, con la supervisión, si ustedes van a la Inspección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo ya no les otorga ese permiso, solo les otorga un documento donde están sus derechos. Entonces, aquí entró lo que se denominaba la norma más favorable y la condición más favorable. De esa cuenta es que existía la confusión correspondiente en lo que era un contrato de trabajo y un contrato de servicios técnicos o profesionales y servicio civil. Y aquí la licenciada Astrid muy amablemente, nos da la presentación y nos trae a colación la definición de un contrato como tal. ¿Qué es un contrato? Hay un contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Eso es básico, eso ya lo vimos nosotros en Derecho Civil 4, creo que lo vieron, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta están los acuerdos verbales y los acuerdos escritos. ¿Cuál es la gran diferencia entre el derecho privado y el derecho público? Es que en el derecho privado, los acuerdos que tenemos, sí o solo sí, deben de tener cumplimiento obligatorio. Yo les recomiendo a ustedes, y aquí ya les estoy apoyando o les estoy dando tip para sus privados, que ustedes puedan bajar o descargar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, si así lo gustan, y puedan leer el artículo 26.
El artículo 26 regula el pacta sunt servanda. ¿Saben ustedes, se recuerdan ustedes cuando vieron el pacta sunt servanda? Sí, Mazo, no. Licenciado, creo que se refería a que los contratos son hechos para cumplirse. Exactamente, los contratos son hechos para cumplirse. Es decir, en el derecho privado, si yo pacto, o si nosotros pactamos, que ustedes me van a dar a mí un interés, un préstamo de 100,000 quetzales y me van a dar un interés del 7%, 10% mensual, pues ahí ya viene lo que aplica el control de convencionalidad, pero mientras no se declare, es obligación mía pagarles a ustedes el 10% mensual. Sin embargo, eso estamos hablando del derecho privado, pero en el derecho público, a diferencia del derecho privado, porque en el derecho privado el interés particular va a prevalecer sobre el interés general. ¿Por qué? Porque si viene a Milsa, yo le digo a Milsa, fíjese que necesito 150,000 quetzales, usted me los presta, claro, Lick, no tenga pena. Le voy a cobrar el 7% mensual, ¿lo acepta o no? Yo le digo, mira, Milsa, pues es que los bancos cobran el 9.10% anual, pues váyase al banco, me dice. Pero yo no tengo tiempo de sacar todos los registros ahorita, entonces yo acepto. Y el interés de Milsa y el mío, pues obviamente va a prevalecer sobre el interés de Ana Lucía, de Rosita, de Carla, de Brian, de Ana, de Agner, de Miriam, de Dulce. ¿Por qué? Porque a Brian, a Ana y a Carla no le va a interesar ni le tiene por qué importar las negociaciones que nosotros tenemos con la Milsa. Porque es una negociación entre nosotros. Sin embargo, en el derecho público, el interés general va a prevalecer sobre el interés particular. O, dicho de otra manera, el interés particular va a ceder sobre el interés general. Y ahí es donde entra el Estado y donde entra el derecho al trabajo. Porque si encontramos una violación a los derechos humanos o a las jornadas de trabajo, ¿quién creen ustedes que es sancionado? Rosita por estar incumpliendo, claro, pero todo esto lo llevan o lo elevan hacia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar que eso pasó, ustedes estaban muy jóvenes en algún tiempo o no estaban en la universidad, pero en el año 2008, 2009 llegó a Guatemala algo que se denomina la Comisión de Encuesta. ¿Han escuchado ustedes la Comisión de Encuesta? ¿No? Ok. La Comisión de Encuesta fue algo que se dio y se trabajó de manera conjunta sobre el panel arbitral. Ustedes saben que Guatemala ratificó el DR-CAFTA, que le denominan el Tratado de Libre Comercio de Guatemala, bueno, México, Guatemala, Centroamérica y República Dominicana. En ese Tratado de Libre Comercio, capítulo 16, recuerdo yo, que regula que Guatemala o los estados deben de darle cumplimiento a su normativa laboral. Entonces, ¿qué pasó con la comisión de encuesta? La comisión de encuesta es algo que está establecido en el artículo 26 de la Constitución de la OIT. Yo lo voy a trasladar para que ustedes lo puedan leer. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Recordémonos que existen muchas violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores y el grupo trabajador organizado o los sindicatos presentaron una queja bajo el amparo del artículo 26 de la Constitución a la OIT de Costa Rica, la sede en Costa Rica. Y esto pues obviamente se elevó al Consejo de Administración y en su momento se conoció la queja planteada por Guatemala sobre violación a los derechos humanos, específicamente a violación a los derechos de los trabajadores. Y vino la presidenta o la representante de la OIT de Ginebra, Suiza, se lo estoy refiriendo a grosso modo, y vino a hacer un recorrido en Guatemala sobre cómo estaba todo eso. Ahí se vio involucrado organismo judicial, Congreso de la República, el organismo ejecutivo, y estuvimos a poco que nos sancionaran por una multa grande, no recuerdo yo si eran 150, no sé cuántos, 150 millones de quetzales o de dólares, no recuerdo yo, les estuviera mintiendo, pero cuando se da una violación al derecho de trabajo, todo eso lo van recopilando las organizaciones y lo envían a las entidades, a la norma gubernamental. Y lo mismo pasó con el DR-CAFTA. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que el Estado debe de valer específicamente sobre
se debe de dar cumplimiento a la normativa interna. Entonces, existía mucha confusión, claro, se hace la ley, se hace la trampa, y lo que hacían muchos trabajadores, muchos patronos, es decir, mire, no pague seguro social, no pague específicamente aguinaldo, bono 14, y se hacían contratos técnicos, ¿ya? Para las personas, no sé si ustedes están escuchando, y eso pasa en lo privado también aún, y facturan. Entonces, ahí es donde cuando llevamos a un juzgado este caso para que el juez declare el derecho, ahí entra en juego lo que establece el principio de realismo, primacía de la realidad. Pero ustedes como futuros abogados, Dios mediante, van a tener que asesorarle a sus clientes cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de servicios técnicos. De esa cuenta es que existimos o existen específicamente la clasificación que ya lo estaba viendo desde un punto de vista civil. Están los contratos verbales, están los contratos escritos. Si nos vamos puramente al derecho de trabajo, ya estamos hablando que existen los contratos individuales de trabajo que están amparados en el artículo 18 del Código de Trabajo, y estamos hablando de los contratos colectivos que específicamente, eso ya lo vamos a ver el próximo semestre con derecho colectivo de trabajo, ¿ya? Porque ahí son instrumentos de normación colectiva, para que ustedes me vayan siguiendo la secuencia. Es que ahí si se los pongo grande, no sé si lo logran ver ahí, no, ¿ah? Ahí sí, más o menos. Ahí lo voy pasando. Por su forma, bueno, entonces ya tenemos específicamente detallado y ya tenemos cómo puede ser un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo por naturaleza debe de ser por escrito. Ojo, en Guatemala manejamos mucho la informalidad, ¿ya? Que lo no legal o la informalidad, que es la palabra correcta, tiende a ser lo normal. El Código de Trabajo es claro cuándo debe de ser verbal dicho contrato. ¿Alguien que me lea el artículo 27 del Código de Trabajo, por favor? Por favor, Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y D, a la prestación de un trabajo para obra determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. Y si se hubiere señalado plazo para la entrega, siempre que éste no sea mayor a 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada periodo de pago el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Muchísimas gracias, Dulce. Es decir, ustedes cuando estén litigando van a encontrar empresas en donde tienen contratados a 20, 30 trabajadores, y regularmente son esas empresas familiares en donde contratan al hijo del amigo, en donde contratan al hermano del amigo, y por esa confianza no tienen contratos. Y yo no sé si aquí puse ese ejemplo, yo las relaciones laborales siempre las asemejo con las relaciones matrimoniales o las relaciones sentimentales, porque cuando todo empieza en mil maravillas y todo se ve perfecto, pero cuando finaliza la relación sentimental, hoy ingresé yo a un divorcio voluntario, y fue voluntario porque costó que nos pusiéramos de acuerdo, pero no se quieren ni ver. Y lo mismo pasa en el trabajo. Si no, no estuvieran tantas demandas presentadas en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por ese grado de confianza no se tienen contratos físicos. Y ahí es donde el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, debe de tener una función eminentemente preventiva, no reactiva. Entonces, la clasificación, estamos hablando que para efectos doctrinarios, para efectos de que ustedes lo puedan digerir, no sé si es la palabra correcta, en su preparación, estamos hablando que por la forma de trabajo estamos hablando que pueden ser escritos o verbales, ¿ya?
y específicamente atendiendo a la cantidad de relaciones laborales, contratos individuales y contratos colectivos. Y por la modalidad, pues obviamente puede ser a plazo fijo, a plazo indefinido, ya, y por obra determinada. A plazo indefinido es la mayor cantidad de relaciones laborales que existen. A plazo fijo estamos hablando que es para 6 meses, 8 meses, 1 año, y ahí va incluido la proporción correspondiente de todas las prestaciones. Si yo les pregunto a ustedes, no sé si lo vieron ustedes, pero si una persona solo trabaja, o por ejemplo que Miriam Juan me contrate a mí para trabajar en su empresa y yo solo tengo específicamente 1 mes, 30 días trabajando con ella, ¿ustedes creen que yo tengo derecho a todas mis prestaciones o no? Si ella me despide, ella me dice, mire Jesús, no me gustó cómo trabaja porque usted es muy gruñón, usted es muy serio, bla, 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 o usted es muy chistoso, usted solo riendo pasa, aquí se necesita gente formal y no me gusta. Entonces, ¿ustedes creen que si ella me despide al mes y medio, tengo derecho yo a que me pague aguinaldo, bono 14, vacaciones, todo eso? No, porque son 2 meses de prueba. ¿Alguien más? Licenciado, creo que a las irrenunciables tiene derecho, no pierde ese derecho, pero a lo demás sí, porque en el periodo de prueba no hay obligación de parte del patrono ni del trabajador. Puede desistir cualquiera de los dos sin obligaciones. Martina, es decir, aquí hay una confusión que los propios abogados tienen. Adelante, Byron. Buenas tardes, licenciado. Muy Fíjese buenas. que yo veo que sí tiene derecho el trabajador a los salarios caídos, ¿verdad? Porque sea que él no podría renunciar a su trabajo porque es un despido injustificable, ¿verdad? Entonces, por esa razón, sí es dable de que sí le deben de pagar sus prestaciones o los salarios de que no le han pagado, ¿verdad? Porque, como por ejemplo, se da a entender que el trabajador siempre es el que tiene la razón porque no hay ninguna razón o una justificación por la que lo hayan despedido. Eso sería, Rick. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Aquí hay un tema muy importante. Todos nos vamos al artículo 81 del Código de Trabajo. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque les va a servir a ustedes para la aplicación. Los 2 primeros meses, lo dijo Martita, se me fue el nombre, disculpe, usted me corrige. Todas las personas, desde el momento en que ingresan en una relación o a una relación laboral, tienen derecho a todas las prestaciones. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre las prestaciones irrenunciables y la indemnización? ¿Tienen una idea, por favor? Díganmelo. Que los irrenunciables son lo que le dan lo que no se puede quitar, ¿verdad? Y las otras son las que nos pueden dar cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros renunciamos, perdemos ese derecho y cuando nos despiden nos tienen que indemnizar. ¿Por qué, Darwin? ¿Por qué si renunciamos no tenemos ese derecho? La verdad no lo sé, licenciado, solo lo entiendo el concepto de esa manera. Ok. ¿Alguien más, por favor? Como es voluntario, estamos nosotros renunciando a la indemnización. O sea, nosotros mismos estamos renunciando a esos derechos. Ok. A ver, ingeniero. Sí, en el mismo artículo 81 dice que se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir los reconocimientos de derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por el tiempo indefinido. Entonces aquí estamos que sí hay que pagar las prestaciones del periodo de prueba, aunque fue un contrato fallido. Simplemente lo que no incurre uno es en la indemnización universal, porque creo que es el único que no habría que pagar, pero lo otro sí, bono 14 y todas las otras prestaciones que tendría el trabajador. Porque en el mismo artículo está diciendo que no hay responsabilidad, ya sea causa justa o sin ella, en el párrafo anterior,
Entonces, para mí solo lo único que no había que pagar ahí es la indemnización universal. Aunque por ser tan poquito yo se lo pagaría para que no me ande molestando en el ministerio. Ok, pero eso son otros 20 quesalitos. ¿Qué son las irrenunciables? Pero está bien, ingeniero. ¿Qué son las irrenunciables? Las prestaciones irrenunciables, ya lo hablamos, son esos derechos que tienen los trabajadores de que aunque renuncien se les debe pagar. 106, estamos hablando del principio de garantías mínimas, es decir, el principio de garantías mínimas va a regular que existen parámetros mínimos, una base por el cual cuando se le contrata a una persona, no puede venir y ganar menos que eso. Por eso es que está un salario mínimo, por eso es que existe aguinaldo, por eso es que existe bono 14 y existe confusión entre los propios abogados. Mira, si trabajó un mes y medio con vos, no tiene derecho a aguinaldo 1.14. Claro que sí lo tiene. Lo que acaba de decir el ingeniero, lo único que no tiene derecho el trabajador es a la indemnización. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y es un tema discutible, las vacaciones, artículo 130 del Código de Trabajo. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remunerados después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D. Para que el trabajador, artículo 131, para que el trabajador tenga derecho, ojo, derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria, ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. A lo único que no tiene derecho la persona cuando se finaliza la relación laboral en ese periodo de prueba es a indemnización y a las vacaciones. ¿Qué es la indemnización, jóvenes? Las prestaciones irrenunciables son esos derechos que ya lo vimos, tienen los trabajadores por el solo hecho de entrar en una relación laboral. Y sí o sí nos van a pagar salario, aguinaldo, bono 14, si existen ventajas, pues nos van a pagar ventajas, y conforme el acuerdo 1123 de la Junta Directiva del Seguro Social, que era la inscripción a patronos, la gente decía es que son 2 meses en donde no hay que inscribirlo al IX. Esa confusión, incluso hasta los propios abogados la tienen, que hay que inscribir al trabajador al IX después de los 2 meses. No es así, señores. A partir del primer mes hay que empezar a inscribir o hay que inscribir, al trabajador al Seguro Social. Ahorita no sé si ustedes vieron las noticias el 17 y 16 de enero que ya salió publicado el acuerdo 1529 que deroga el acuerdo 1123 de la Junta Directiva, y ese acuerdo ya regula parámetros. O si se inscribe al trabajador, antes eran 3, ahora solo es 1. ¿Me explico? Entonces, a todo tiene derecho. Pero, por ejemplo, todos los de acá, no sé quiénes, pero supongo yo que la mayoría manejamos tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito lo que nos dan es una facilidad, una viabilidad, ojo, de poder consumir para que nosotros podamos pagar cuando tengamos el dinero. Si uno utiliza una tarjeta de crédito como medio de pago y no como medio de endeudamiento, está re bien. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo digo, necesito comprar X cantidad o X cosa, pero si a mí me hacen corte el 24 de la tarjeta y yo digo el 23, entonces yo digo, me voy a esperar 2 días y mejor compro el 25 porque así ya tengo 55 días para pagar y ya lo voy a pagar con el dinero que reciba, tal y tal. Todos los habitantes de la República vivimos bajo un salario, o algunos no, pero al final, la indemnización es ese dinero o es esa cantidad de dinero que se le paga al trabajador por quitarle el trabajo sin su responsabilidad para que éste subsista mientras encuentra un nuevo trabajo. Porque imagínense ustedes que viene Ana Pineda y me contrata de X puesto en su empresa. Y yo digo, bueno, entonces como hoy es 1 de febrero, a mí me hacen corte el 2, yo mejor voy a comprar lo que necesito el 3 de febrero, porque ya tengo para pagarlo hasta el
25 de marzo o 26 de marzo. Pero si viene Ana y me dice el 28 de febrero o 27, mire Jesús, gracias, pero ya no gracias. Me quita el trabajo. ¿Con qué dinero voy a pagar yo mi tarjeta de crédito el 28 de febrero? Me van a decir ustedes, clavo suyo, ¿vale? Claro, pero el tema es que ese es el sentido de una indemnización. Ojo, entonces, pregunta de privado. Todos, bueno, un porcentaje muy alto, cuando yo les pregunto si yo despido, si yo renuncio, me tienen que pagar indemnización. Claro, sí se paga, me dice. Por ejemplo, si usted lleva una empresa trabajando 30 años y usted renuncia, no tiene derecho a indemnización, a menos de que exista un pacto colectivo de condiciones de trabajo que regule la indemnización universal. Eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero, por eso cuando se da la contratación, regularmente lo normal es un contrato indefinido. Aquí es donde entra en juego, y aquí es donde ya vamos a ver específicamente los principios propios del contrato de trabajo. Recordémonos que para el solo hecho de conformidad, y ahí ya lo vamos a ver, para el solo hecho de que inicie la relación laboral, no se necesita que exista un contrato de trabajo. ¿Me explico? La relación laboral inicia con el solo hecho, ¿ya?, de que se dé la prestación. Alguien que me lea el artículo 19, por favor, del Código de Trabajo. Adelante, Miriam. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que se especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Muchas gracias, Miriam. Entonces, vamos a encontrar que para que exista, a excepción del Estado, que obviamente hay que tener un nombramiento, pero debe de existir específicamente principios propios de la relación laboral o principios propios del contrato de trabajo. Y aquí vamos a encontrar el principio de razonabilidad, que es el que acabamos de leer, es decir, debe de ser razonable tal y como lo acaba de leer Miriam. 2, el principio de ausencia de riesgo. Todos nos vamos al artículo 88, por favor, del Código de Trabajo, inciso C. Recordémonos que la diferencia entre un socio y un trabajador es que el socio obviamente tiene derecho a utilidades, pero también cuando la empresa tiene pérdidas, pues obviamente él tiene pérdidas. Al contrario del trabajador, el trabajador gana o devenga un salario y por lo tanto, adelante, Nedelia. Perdón, licenciado, el artículo 19, principio de qué dijo, perdón. El artículo 21-19 es el de razonabilidad y el artículo 21. Ah, es razonable. Muchas gracias. Ya lo vamos a ver. Es decir, vamos a retrotraernos al 21. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado al desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado de condición física. Es decir, razonablemente, si Miriam está en estado de gestación, yo no la voy a poner a que cargue quintales de cemento. Ese es el principio de razonabilidad. O sea, yo tengo que tener raciocinio para decir, mira, no lo puedo hacer. ¿Ya? O a Milsa me dice, tengo 2 hernias, toco madera, espero no, pero yo no la voy a poner
a que trabaje o a que levante cosas pesadas. ¿Me explico? La razonabilidad por parte del patrono, la ausencia de riesgos. La ausencia de riesgos significa por participación, es decir, aquí nos vamos a los salarios, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono, porque recordémonos que hay formas de repercibir el salario, que ya lo vieron ustedes, y si ustedes lo consideran, lo vemos más adelante, pero estamos hablando de que el trabajador no tiene que tener ese riesgo de que se le vaya a descontar de manera mensual o al final del mes parte de su salario, porque todos vivimos bajo un presupuesto y de conformidad con la ley, los principios y las doctrinas, no puede ser. Y la exclusividad, es decir, recordémonos que conforme el artículo 18 del Código de Trabajo, si lo vemos en el segundo tercer párrafo, la exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de la obra, perdón, no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo, ojo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto. Es decir, aquí la exclusividad no es relación, no es principio, no es característica esencial de la relación de trabajo. Sin embargo, sí puede ser o puede tomarse en cuenta cuando exista incompatibilidad. ¿Se recuerdan ustedes del jus variandi? ¿Qué es el jus variandi? Introducción al derecho 1. A ver, amigos, jóvenes. No recordamos. ¿Alguien qué es el jus variandi? Cuando se pueden cambiar las condiciones de un contrato. Así es. Las condiciones de un contrato se pueden cambiar, es decir, ¿y por qué hice la pregunta? Porque aquí está, pero debemos de leerlo. Es la potestad que tiene el patrono de modificar unilateralmente y de modo sustancial las modalidades de las condiciones de contrato no prohibidas por la ley, siempre que sea de modo razonable y proporcional, sin que cause daño o perjuicio al trabajador y esté motivado por las necesidades socioeconómicas de este. Yo no sé si ustedes ya ingresaron sus tesis, pero a mí yo tengo un defecto que ahí en el camino les voy dando puntos de tesis. ¿El contrato de trabajo creen ustedes que es un acuerdo de voluntades o que es un contrato unilateral en donde el patrono le dice al trabajador, aquí están tus condiciones y firmas si te parece, y si no, pues que te vaya bien? ¿Ustedes creen que el contrato de trabajo en realidad es un acuerdo de voluntades? Es unilateral porque establecen las normas, lo que tiene que trabajar, lo que tiene que hacer. Entonces, el empleador se lo dice cómo tiene que hacer al empleado. Ok. Y podemos negociar nosotros el salario, ¿no? Eso tal vez sí. Hay varias doctrinas que el contrato de trabajo no es... ¿Qué manda? Pienso que sí se puede negociar el salario, licenciado. Va a depender, pero hay una doctrina, gracias Ingrid, hay una doctrina que regula que el contrato de trabajo es un contrato de adhesión, ¿ya? Porque al final, así es, ingeniero, depende del nivel del salario, en el salario mínimo no. Regularmente la mayoría de patronos, no todos, pero un porcentaje muy alto, lo máximo que pagan es lo mínimo. No sé si me explico. Lo máximo que pagan es el salario mínimo, ¿ya? De esa cuenta, el jus variandi, ojo, pregunta de privado, es esa facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente y de modo no sustancial las condiciones en que varía el trabajo. Y aquí estamos hablando del artículo 20. Pero este jus variandi ha ido perdiendo cuando llegamos a las relaciones laborales o a los juicios. Los jueces dicen, bueno, entonces se le modificó las condiciones al trabajador sin haberle informado nada, o ustedes han, por ejemplo, ¿dónde aplica el jus variandi? Que venga Rosita Ivonne y yo la contrate, o viene Nixon Antonio contrata a Rosita Ivonne para que esté trabajando específicamente en el Progreso o Guastatoya.
y le dice, mire, entonces usted va a trabajar allá. Entonces dice Rosita, bueno, por allá tengo mi prima y voy a vivir con ella y bla, bla, bla. Y usted se hace su presupuesto y acepta. Pero de la noche a la mañana, Nixon, sin justificación alguna, y dice a uno, Rosita, ahora te vas para Tecumán, ¿usted cree que le está cambiando las condiciones de trabajo ahí, pagándole el mismo salario? ¿Sí o Lo no? está cambiando porque me estaría mandando a otro lugar donde no tengo dónde vivir, entonces necesito dinero para poder rentar un departamento o algo donde vivir. Así es. Entonces, el jus variandi es limitado. Ojo, por favor, no perdamos de vista ya el artículo 20. Yo les suplicaría que lo lean en su momento, pero no pierdan de vista el artículo 20 porque en el artículo 20, cuarto párrafo regula, son condiciones o elementos de la prestación del servicio o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones. Es decir, tiene que quedar claro y establecido cómo se va a dar, cómo, dónde, cuándo y con qué. Pero si viene Nixon y le dice a Rosita, mira el progreso porque así lo decís, te vas para Tecumán y no le está dando viático, no le está dando nada, ahí le está cambiando las funciones. Entonces, ahí ya en la práctica se puede tomar como un despido indirecto. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Contrato de trabajo. Bueno, esa definición ya la vimos nosotros el día viernes, ¿se recuerdan? ¿Qué es el vínculo económico jurídico por el cual una persona denominada patrono, una persona denominada trabajador presta sus servicios intelectuales o físicos a otra persona denominada patrono bajo una dependencia continuada, dirección inmediata de esta a cambio de una retribución? Cuando hablamos de la retribución, les supliqué que por favor no perdieran de vista el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se les quedó eso? Ok. Yo no sé si vieron esto, pero para efectos de su estudio, sí quisiera yo trasladarles unos conocimientos. Y me voy a regresar un poquito al principio. Para efectos de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, recordémonos que la OIT, como se le denomina, a través, o la forma en que ellos trabajan es a través de convenios. Y hay 3 clasificaciones de convenios. ¿Vieron ustedes esas clasificaciones de convenios en derecho del trabajo 1 y 2? Sí, no, más o menos. Bueno, los convenios regularmente de la Organización Internacional del Trabajo están divididos o catalogados en 3 categorías. Estamos hablando, ok, pero ahí revisadas son 800 páginas. Ok, son 3 convenios, son sencillos. Están catalogados en convenios de gobernanza, convenios fundamentales y convenios técnicos. ¿Por qué convenios de gobernanza? Porque sí o sí, aunque el país no esté adscrito a la OIT, debe de darle cumplimiento a estos convenios internacionales, ya ratificados o no ratificados. Y los convenios de gobernanza son 4. Les voy a dar los números y ustedes buscan ya los nombres y los pueden decir que yo se los voy a trasladar. Estamos hablando del convenio 81 sobre la inspección del trabajo. Estamos hablando del convenio 122 sobre la política de empleo. Recordémonos que todo país debe tener políticas públicas. Estamos hablando del convenio 129 sobre la inspección del trabajo, pero en el sector agrícola. Y estamos hablando del convenio 144 sobre la consulta tripartita, que regularmente la consulta tripartita la va a aplicar el Ministerio de Trabajo con la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales. Ya, entonces repito, 4 convenios de gobernanza: 81, 122, 129 y 144. Le estoy dando los números, ya ustedes los buscan. Convenios fundamentales. Los convenios fundamentales son esos convenios que son, para la redundancia, fundamentales para el funcionamiento y la aplicación de una debida diligencia de aplicación del derecho del trabajo. Esos convenios son 8. Estamos hablando que es el convenio 29 sobre el trabajo forzoso. Ojo, no perdamos de vista los mártires de Chicago.
el convenio 87 sobre la libertad sindical, el convenio 98 sobre el derecho de sindicalización, el convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración. En Guatemala todavía tenemos desafortunadamente esa situación en donde existen dos ingenieros con las mismas capacidades, con las mismas maestrías, con los mismos conocimientos, y hay una pequeña diferencia que uno es hombre y otro es mujer. Y ustedes creen que le pagan más al hombre por ser hombre y a la mujer no, aunque tenga las mismas capacidades. Entonces esa es la lucha que se está haciendo ahorita, bueno, no ahorita, desde hace unos años para esos aspectos. Entonces, el convenio 105, la abolición del trabajo forzoso. El 111, la discriminación en el trabajo. Lo vimos hace un momento, el 138 sobre la edad mínima del trabajo. Y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Ya? Entonces, ¿se les quedó? ¿Lo apuntaron? Adelante. ¿Fue el último, licenciado? ¿Perdone? ¿El último que dijo? El 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Entonces, ¿qué es el contrato individual de trabajo? Es el vínculo económico, jurídico. ¿Por qué vínculo económico? Porque hay plata. ¿Por qué jurídico? Porque nos regimos por normas, que es el Código de Trabajo, que obliga a prestar dice, mediante el que una persona trabajador queda obligado a prestar a otros sus servicios personales, ejecutar una hora, característica esencial, perdón, personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una remuneración. Pregunta de privado y pregunta de la vida. A la dirección inmediata y dependencia continuada dentro del derecho de trabajo se le conoce como la subordinación laboral. Eso ya lo habían visto ustedes. Pero la subordinación laboral va a ser la dependencia continuada y la dirección inmediata o delegada. Para los que ya lo saben, tal vez está un poquito duro esto, pero al final, sí, para los que no lo sabemos, pues, o los que no lo saben, sí es importante que lo repasemos y que de una u otra manera, lo refresquemos. Y si tienen una duda, yo se los dije. Podemos pasar un día entero ahí, pero lo que me importa o lo que me interesa a mí es que ustedes tengan claro los conceptos. Los requisitos esenciales de la validez. Esto es gobernanza, fundamentales y los técnicos. Gracias por ese recordatorio. Y todos aquellos convenios que no mencioné son los convenios técnicos. Guatemala tiene ratificados como 78. El último que ratificó fue el convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial. Ojo, entonces estamos hablando sobre derecho. Aquí vamos haciendo los dos espacios, derecho civil y derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque al final, el artículo 1251 del Código de Trabajo, recordémonos que el negocio jurídico, pues eso es derecho civil, requiere para su validez la capacidad. Clases de capacidad que existen, ¿se recuerdan ustedes derecho civil? De goce y de ejercicio. Ok, ¿cuál es la diferencia? El de goce lo tenemos todos los ciudadanos y el de ejercicio se obtiene cuando uno cumple la mayoría de edad. Ok, perfecto. De igual manera, ahí está la diapositiva, para que ahí les pase el chivo. Bueno, la licenciada, no yo. La aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, y claro, estamos hablando de la capacidad de goce y de ejercicio. El consentimiento, ojo, nadie nos puede obligar a que estemos trabajando en donde no queremos. ¿Me explico? Ese es un tema muy importante. Y ya lo hablamos, que ese consentimiento se va a dar desde el momento en que nosotros, aunque no tengamos un contrato de trabajo, se inicie la relación laboral como tal. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es decir, yo lo puedo hacer, nadie me está obligando, y existen limitaciones a la autonomía de la voluntad cuando obviamente
existen ilegalidades dentro de la contratación. Y el objeto, que vimos específicamente el principio de razonabilidad, ¿ya? En la actividad, entonces, capacidad, consentimiento y objeto. La capacidad, ¿ya? De ejercicio, la capacidad absoluta, la capacidad de goce, la capacidad en donde nosotros podemos venir y decir, sí, puedo hacerlo. El consentimiento, nadie puede estar contratado sin o nadie puede estar trabajando, perdón, en un lugar sin su consentimiento. Y el objeto, lo que acabamos de leer, la materia objeto, la forma modo, el tiempo, el lugar de ejecución y la retribución. Elementos, ojo, y esto es lo que a ustedes les va a saber diferenciar entre si existe una relación laboral o una relación mercantil y una relación civil. Recordémonos que existen relaciones laborales, relaciones civiles y relaciones mercantiles. De esa cuenta, ¿qué es lo que el juez cataloga cuando se va a un juzgado y existe una contratación a través de una factura? O el pago es a través de una factura. ¿Y qué es lo que alega el patrón? Invoca al patrón. No, es que no es trabajador porque él me facturaba, porque él tenía un contrato, porque él no pagaba X. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente el juez? Adelante, Dulce. Licenciado, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Con mucho gusto. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Ya vamos a avanzar. El juez lo que hace es venir y conforme el principio de primacía de la realidad o el principio de realismo, extrae, por eso es que ya vamos a ver en el juicio ordinario laboral los elementos y el juez lo que hace es extraer de la relación contractual que se dio todos los elementos y si concluye que se dieron los elementos, el juez, aunque el papel diga lo que diga, va a determinar que existió una relación laboral. ¿Y cuáles son esos elementos? Ojo, tanto en una relación civil o mercantil y laboral se va a dar un vínculo económico-jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando de una relación mercantil se va a firmar un contrato. En una relación civil, en una relación laboral también. Y en los dos va a haber un contrato y en los dos va a haber paga. Y en los dos va a haber una prestación de servicios materiales e intelectuales, ¿ya? Y va a ser prestado a través de a otra persona. Pero ¿cuál va a ser la diferencia acá? Que en derecho de trabajo va a existir. No sé si ya puedo avanzar la diapositiva, Dulce. ¿Y compañeros? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Va a existir la dependencia continuada. ¿Qué es la dependencia continuada, jóvenes? La subordinación laboral. Ok, Norelki. Y ya a la dependencia continuada, ¿qué significa depender? ¿Quién de aquí, bueno, no creo que alguien de aquí sea menor de edad, pero ¿se recuerdan cuando teníamos 17, 18 años que dependíamos de nuestros papás? O cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que dependíamos que nos fueran a traer, que nos fueran a dejar, que nos dieran para gastar en la tienda del colegio, de la escuela. La dependencia continuada significa que nosotros vamos a hacer lo que el patrono nos diga. Viene Ana Lucía Castillo y me contrata para que yo sea la persona que vea todas las facturas de su empresa. Solo voy a hacer eso. Y si yo me voy a ayudar a los albañiles que están trabajando, me va a decir, bueno, ¿y usted por qué está haciendo eso, Jesús? Si usted está contratado para A, B y C. La dependencia continuada significa que me van a dar todas las directrices o me van a dar todos los elementos específicos para que yo realice mi trabajo. Es decir, me van a dar equipo de cómputo, me van a dar engrapadora, me van a dar computadora, me van a dar todo lo necesario para que yo realice mi trabajo. Es característica esencial de la relación laboral. Y también la dirección inmediata o delegada. ¿Qué quiero decir con la dirección inmediata o delegada? El mismo ejemplo. Me contratan a Lucía, Jesús, usted va a ver las facturas, va a hacer la comida y va a llevar papeles. Y si en una de esas, la empresa de construcción, yo me voy a comprar cemento y me voy a
ayudar a los albañiles, me va a decir, bueno, ¿y usted por qué? Si al final a usted se le contrató para A, B y C, usted no tiene por qué venir así. Le dimos un uniforme para que viniera a trabajar. Entonces, esos cinco elementos son los que después toma para decir, momento, aquí no existió una contratación civil, aquí no existió una contratación mercantil, aquí lo que existió en la realidad fue una laboral. No sé si está claro la diferencia entre una relación civil, mercantil y laboral, jóvenes, porque sí es importante que tengamos claro esto, pues yo viendo aquí, tengamos claro esto, perdonen, porque eso nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante en todo el juicio ordinario laboral. ¿Está claro la diferencia? Disculpe, ¿podría Sí. repetir esta diferencia? A mí no se me quedó. Claro, Mirza. La diferencia es que en una relación civil, mercantil y laboral, en las tres va a haber un vínculo económico jurídico, porque en las tres va a haber un contrato, y en las tres va a haber una paga, en las tres va a haber una prestación de servicios personales, porque ni modo, si me contratan como X o contratista, no lo voy a poder hacer a través de otra persona. Claro que si es una contratación mercantil, la relación se hace específicamente o la contratación se hace con una empresa y ella manda a sus trabajadores, que esa es la gran diferencia también. Pero la gran diferencia entre una relación laboral, civil y mercantil es que en la relación laboral va a existir la dependencia continuada, es decir, que a mí me van a dar todos los insumos, carro, hojas, computadora, engrapadora, bote de basura, lapiceros, todo lo necesario para que haga mi trabajo y la dirección inmediata. Pongo el mismo ejemplo, Ana Lucía me contrata para que sea la persona que revise las facturas. Yo no puedo hacer otra cosa a menos de que ella me instruya, pero si yo de oficio digo, me voy a ir a ver con estos temas, o si hoy no quiero llegar, a pesar de que esté como contratista, ella me llama la atención. Entonces, la gran diferencia entre una relación civil, mercantil y laboral es que en las tres se va a dar un vínculo económico jurídico. En la relación mercantil puede o no puede darse una prestación de servicios personales porque se puede hacer a través de una outsourcing, una empresa mercantil, pero la única relación que es catalogada como laboral es en donde se va a dar la dependencia continuada y la dirección inmediata o delegada. Y ahí están los artículos 63 del inciso A del Código de Trabajo en cuanto a la dirección inmediata o la delegada, el propio trabajador. ¿Tienen alguna duda? ¿A mí se quedó claro? Sí, todo claro. Gracias. Ok. Como yo respeto siempre el horario de ustedes, son las 17 horas con 14 minutos tengo yo. Gracias, Ofelia. Entonces, la clase termina ahorita. Yo no sé si tienen otra clase, pero tienen cosas que hacer también. Entonces, el día de hoy vamos a dejar la clase ahí. Vamos a continuar el día viernes con lo que queda. Estamos hablando ya de los elementos, estamos hablando del reglamento interior de trabajo. Yo les recomendaría, para que la clase sea tal vez más rápida o más dinámica y para no aburrir a todos aquellos que ya tienen este conocimiento, que si ustedes tienen duda me vayan haciendo las preguntas, ¿ya? Y si llegamos a un tema con toda la confianza, por favor, lo que yo les ruego nada más es la confianza, es que me digan, mire, Lick, ya esto lo vemos, pasemos de página. Y con todo gusto pasamos, ¿oyeron? Entonces, nos miramos. Adelante, Byron. Licenciado, perdone, solo una preguntita. Usted mencionó tres categorías, categoría de gobernanza y técnicos, perdón, pero una categoría no la apunté, perdone. Estamos hablando de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de gobernanza, los convenios fundamentales y los convenios técnicos. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable. Para servirles. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda, ya me pasé un minutito con ustedes, pero siempre para mí es un gusto el poder compartir conocimiento con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, feliz tarde igualmente a todos. Nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo link de esta cátedra, por favor.